¿cómo yo puedo poner ese horno? Entonces, como quería demostrar esto, yo me imagino que estaba realmente enardecido. Además de que, como yo les dije la semana pasada, el tipo estaba pasando vergüenza delante de su pueblo. Imagínense, él había reunido a todo el mundo para decirle que le hicieran homenaje a él y a su estatua, y ahora esos muchachos decían que no, que ellos no se iban a arrodillar delante de la estatua, que no iban a adorar eso ni porque lo mataran. Entonces eso lógicamente debió crear un estado de excitación en Nabucodonosor, un estado bueno, no podía ni esperar. Por eso dice que lo mandó apremiantemente a que los tiraran, a ver si se acababa eso y ya resolvíamos ese problema. Bueno, pasó de ese estado al estado que describe el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ahora pasó a un estado de espanto, muy parecido, me imagino yo, al estado en el que había quedado después del sueño. Ustedes recuerdan que, como lo describe Daniel, que él estaba espantado con el sueño. Entonces ahora está espantado con la realidad que están mirando los ojos y no quiere que entenderlo, no quiere creerlo. Pero él está viendo. Hay una cosa, algunos de los eruditos, de las personas que estudian esto, están casi seguros de que el horno, si era un horno de metal, tenía que estar abierto a la intemperie. Y aquí dice claramente que él manda a salir del horno. Entonces eso como que desconcierta un poquito, y hay dos bandos entre los escritores y los críticos de este libro. Hay dos bandos, uno que dicen que el horno tenía que ser un horno abierto para el que alcanzara esa temperatura, y otros que dicen que el horno necesariamente tenía que ser cerrado porque Nabucodonosor dice salgan. Y al decir salgan es porque están dentro de un espacio completamente cerrado. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. El 20... Allá. Disculpen. Le quité esto y le vuelvo a dar. Lo veo ahí. Lo voy a parar para aquí. Ok, me disculpan. Otra vez. ¿Lo tienes tú? Ok, no, el número 11. Ya, yo. Ok, ya habíamos visto la configuración de los hornos de Babilonia y el interés que tenía Nabucodonosor por los ladrillos. Ok, yo creo que esto fue lo último que vimos, sí, Isaías 43:2, ahí nos quedamos la última vez. Todos no lo sabemos, que si pasáramos por el agua, esa no nos anegará, y por el fuego no nos quemará, ni el fuego arderá en nosotros. Finalmente ahora estamos en la sorpresa del rey. Dice que el rey se espantó. Y esto tiene mucho que ver con el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice que se levantó apresuradamente. Él prácticamente, desde donde estaba, evidentemente estaba viendo la situación de dentro del horno. Pero él quiso acercarse casi de manera temeraria al horno, porque el precedente es que los que se habían acercado a tirar a los muchachos en el fuego se habían quemado y habían muerto. Y sin embargo, él tenía tanto asombro que él fue a la puerta del horno a acercarse porque no daba crédito a su propia visión. Dice que se levantó apresuradamente, dice la palabra en el versículo 24, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, y ahí los reconoce como siervos del Dios Altísimo. Ya comienza Nabucodonosor a entender que su poder no es tan grande
como el poder del Dios de estos tres muchachos. Inmediatamente Nabucodonosor se da cuenta de que ellos están vivos, de que están ahí, que están caminando. Recuerda, nosotros no adoraremos a otro Dios que nuestro Dios. Recuerda, ¿y quién los va a librar? ¿Qué Dios los va a librar de mi mano? Ah, entonces hay un Dios verdadero. Y él los reconoce y así lo dice, siervos del Dios Altísimo. En ningún momento los muchachos habían usado esa palabra. Recuérdense que en Babilonia había todo un panteón de dioses. O sea, eso no era un dios. Lo que Nabucodonosor quería, al final de cuentas, era establecer un dios. Era que hubiese un solo dios. Y así también un solo mando hegemónico. Pero sin embargo, él persiste, por lo que vamos a leer a continuación, en que debe haber muchos dioses. Porque ellos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que quiere decir él con esto? Él no está diciendo siervos del único y real Dios. Es siervo del Dios más alto que hay, del Dios más grande que existe, porque todavía para él había muchos dioses. De hecho, ¿qué sigue a continuación? Versículo 25. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, porque fue 3 que nosotros echamos, y yo veo claramente, él lo dice aquí, yo veo 4 tipos ahí dentro. Pero el aspecto del cuarto, ¿cómo es? Todavía en la mente de Nabucodonosor no estaba concebir la idea de un solo y único Dios verdadero. Él está pensando en que hay muchos dioses y que el tipo que está ahí con ellos es uno de los hijos de esos dioses. Muy probablemente él estaba pensando en Marduk. Recuérdense que el nombre Nabucodonosor lo que quiere decir es favorito de Marduk en caldeo. Entonces él estaba pensando, bueno, de todos los dioses que nosotros tenemos, un hijo de esos dioses, probablemente de Marduk, anda con esa gente ahí adentro y va asustado, va, bueno, por el efecto, me imagino, de haber visto cómo se quemaron esos otros muchachos y sobre todo de la reverberancia de ese fuego tan intenso, va asustado y le dice, Sadrach, Mesach, Abednego, y ustedes están ahí, vengan, salgan. Ya no usa, me imagino, que la expresión del rey que tiene todo el poder, ya no presenta esa faceta, esa cara de que yo soy el que resuelvo y por encima de mí no hay nada, sino ya casi pidiéndole, casi rogándole, echen para acá, déjeme verlo, porque una cosa es llamar al hombre y después llegar a verlo. Y el tipo se enfrentó de frente con Dios, con el Dios verdadero, no con el Dios altísimo, ¿no? Con el Dios verdadero. Entonces llega y dice, salgan para verlo. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los que sustentan que el horno era abierto, dicen que aquí Nabucodonosor dice que no es que salgan, sino que salgan de en medio del fuego. Y al final el autor dice que ellos salieron de en medio del fuego. Todavía a mí me queda bastante claro de que ellos estaban en un sitio cerrado. Pero como le dije, no hay mucha luz en la que podamos ver ahí. Bueno, no podemos pasar por alto la expresión Emmanuel.
porque lo que vemos acá es una teofanía, es una presentación previa de nuestro Señor Jesucristo estando con los seres humanos. Y vemos a Dios con nosotros. O sea, Él estaba con esos 3 muchachos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nosotros vamos a atravesar personalmente, cada uno de nosotros, por muchas situaciones. Cada uno de nosotros va a tener su pequeño horno, su gran horno, su horno ardiente y su horno 7 veces ardiente. Pero probablemente no nos demos cuenta en esa ocasión en la que Dios está con nosotros. En algunas ocasiones hasta vendrá gente de fuera y te dirá, pero evidentemente que Dios está contigo. Pero tú en esas ocasiones inclusive no vas a poder ver a Cristo en tu vida. Y otra gente de fuera lo va a ver con claridad. Pero la promesa es que Él estará con nosotros todos los días. Él atravesará con nosotros el agua, el fuego y cualquier otra circunstancia en la que nosotros estemos. Aquí, Nabucodonosor, que no sabía de nada, que no estaba enterado, digamos, del poder de Dios, pudo verlo y pudo ver que el Dios de ellos estaba con ellos. Y como conclusión sacamos eso, de que Dios estuvo con ellos. Y Daniel lo presenta, y se los dije la semana pasada, intactos. ¿Cómo es posible que los arrojaran dentro del horno? ¿Cómo es posible que el horno estuviera tan caliente y no se quemaran más que las ataduras de ellos? Pero ni un solo cabello, ni su ropa, ni salieron sucios. La única explicación es que ellos siempre estuvieron en la mano de Dios. Y en la mano de Dios estamos cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿quién nos arrebatará de las manos de Dios? ¿Quién tiene el poder para sacarnos de las manos de Dios? Lo único malo es que eso está condicionado. No podemos darlo por sentado, porque eso depende, como le dije, hay una condición para esto, y esa condición es la fe. Entonces cada uno de nosotros va a poder tener ese Emmanuel, ese cuarto hombre en su vida, pero evidentemente siempre dependiendo del tamaño de la fe. Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Aquí podemos ver cómo Nabucodonosor tenía una vaga imagen de lo que es Dios, al Dios al que nosotros servimos, al Dios que nos ha convocado esta noche a estar acá. Nabucodonosor tenía alguna idea de eso. Él sabía que era un Dios poderoso, porque ¿quién podía hacer esto? Ustedes dicen, pero venga acá, y Nabucodonosor no tenía 2 precedentes ya. Ya no habían 2 ocasiones en las que Dios había probado y le había probado a Nabucodonosor que él era Dios. Nabucodonosor es un tipo testarudo, difícil, porque ya él tenía la referencia del primer capítulo, de cómo esos muchachos sin comer de su comida, sin beber de su vino, ellos habían florecido y habían sido engrandecidos, los había puesto como los principales, ya tenía un conocimiento cercano a cuál era el Dios de esos muchachos.
Peor que eso, ya el Dios de esos muchachos le habían revelado el sueño que probablemente trajo como consecuencia la manufactura de esta estatua colosal. Tenía alguna idea, pero evidentemente Nabucodonosor era un hombre de cabeza dura. ¿Sabe a qué me recuerda esto? A la gente a la que nosotros le llevamos la palabra. Y se la llevamos una vez y se ponen contentos y entienden. Y se salen de la casa y dan una vuelta y cuando vuelven ya está borrado. En su subconsciente está el que escucharon la palabra. Dentro de su corazón ya el Señor llegó y lo vio y estuvo con ellos. Pero desde que dan una vuelta, se borran. Entonces se ensoberbecen y volvemos nosotros y les predicamos y les decimos y lo ven en su vida. Y entonces dicen, sí, ese es Dios. Oye, qué buen Dios es. De ahora en adelante tú vas a ser amigo mío, me dicen. Vamos a juntarnos, vamos a ver cómo estudiamos y eso. Dan una vuelta y ¿qué pasa? Se le olvida a Dios otra vez. Y lo reconocieron y lo vieron y todo. Ahora sucede algo más grande. Algo que está en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos entienden que puede ser. Que es este caso. ¿Y qué pasa? Dan una vuelta y vuelve y se le olvida. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que volver a esa gente? El Señor Jesucristo lo define. Si tienes misericordia de ellos, 70 veces 7. 70 veces 7 es un número que te quiere decir hasta que se te olvide que tú has ido alguna vez. Hasta que tú no lo puedas contar. Nuestra misión con los Nabucodonosores de por allá afuera es de 70 veces 7. Hay mucha gente que no solamente entre nosotros, la filosofía humana es la de yo no cojo lucha con esa gente. En buen dominicano, yo voy y le predico y si no, lo suelto en banda. O como dicen ahora, le doy banda. Esta es una lección para nosotros. Mira, a nadie que nos interese y a nadie que esté en nuestro entorno podemos soltarlo. Saquémonos de la cabeza eso de ya yo cumplí. Saquémonos de la cabeza eso de ya yo hice mi trabajo. Su trabajo se termina 70 veces 7 las veces que usted tiene que ir. Esa es la lección que tenemos de Nabucodonosor. Y mientras más dure la piedra, más tenemos que ir. Porque ellos pueden reconocer y en algún momento el Señor iluminará. Porque no es un trabajo de nosotros. Nosotros siempre hemos creído que sí, que depende en algo de lo que nosotros digamos, de lo que nosotros hagamos, de lo que le llevemos, de lo que no le llevemos, de lo que ofrezcamos. Y el trabajo no es nuestro. He escuchado a algunos de mis hermanos aquí y en la clase decir ellos, no, yo voy y le predico, pero eso es si él quiere. Después de una vez, 2 veces ya yo no tengo nada que ver con eso. Finalmente, el horno tiene consecuencias. Así como en el capítulo 1 hemos visto cómo esos jóvenes fueron exaltados y los llevaron a los primeros lugares, los pusieron como entre los más sabios. En el capítulo 2 vimos cómo los pusieron por encima de los otros en los negocios del rey en la misma provincia de Babilonia, cercanito ahí al rey.
también este capítulo termina con una consecuencia. Los 3 capítulos comienzan mal. Los 3 capítulos comienzan con amenazas. Los 3 capítulos comienzan con riesgo. Los 3 capítulos acrecienta el riesgo en la medida en la que se va acercando el desenlace. Pero al final los 3 capítulos terminan de la misma manera. Vamos a leer a partir del versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Interesante, ¿verdad? Ustedes dicen, si hubiese sido yo, yo digo, bendito sea Dios. Porque yo he reconocido que ese es el Dios verdadero, ¿verdad que sí? ¿Ya? Pero miren con qué salta el salta para atrás de Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de ellos. Porque si es el Dios verdadero, el Dios altísimo. Mi hermano, pero está claro. ¿Verdad que sí? Eddie, ya no hay nada que buscar. Bendito sea Dios. Sin embargo, él no usa esa expresión. Bendito sea el Dios de ellos. Ese no es el mío. Yo sé que es un altísimo. Yo sé que es Dios. Yo sé que puede librarlo. Yo sé muchísimas cosas. Pero es el Dios de ellos. Ese no es el mío. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Otra vez la palabra fe. De otra manera, confianza, pero la misma palabra fe. Bendito sea el Dios de ellos porque los libró cuando ellos mostraron su fe. Esa también es la promesa para nosotros. Bendito sea el Dios de ellos. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Finalmente, versículo 29, por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Él estaba bastante claro, pero él lo veía como lo vio en el capítulo 2, que no hay Dios que pueda revelar como este Dios. Ahora dice, no hay Dios que pueda librar como ese Dios. Él iba a llegar, era cuestión de tiempo. Él iba por parte. Ya reconocía una de las propiedades de Dios, ya reconocía otra de las propiedades de Dios, ya reconocía otra de las propiedades de Dios. Y al final, como veremos un poquito más adelante, no va a quedar otra cosa que doblegarse ante Dios. Nabucodonosor estaba diametralmente equivocado. Aun cuando él había cumplido con su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Nabucodonosor? A ver, enséñenme. ¿Para qué fue que él llamó a toda esa gente ahí? Una sola gente que me diga, dígame. A él, y para unificar, para que se viera un Dios. Al final se vio un Dios. O sea que Nabucodonosor cumplió con su objetivo. Si el objetivo de él era que vieran el poder de un Dios, a Nabucodonosor se le dio, ¿verdad? No a él, sino al Altísimo, pero se le dio, porque el Señor tiene como un sentido del humor, realmente, y Él es capaz de tornar todas esas situaciones incómodas para sus hijos y para con Él mismo, las torna en cosas como esta, que son maravillas. Al final, Nabucodonosor entendió que ese es el Altísimo, es el más grande de todos los dioses, de sus dioses, o de los dioses, porque no estaba en su panteón personal. Le decía que Nabucodonosor cometió un error, una vez más cometió un error. Porque Nabucodonosor comienza con una condena. ¿Cuál era la condena? Si no te arrodillas ante la estatua que yo he construido,
¿Disfrutarás de una vacación en Australia? No es. ¿Vas a ir a parar a la penitenciaría de la Victoria? No era. ¿Vas a ir a parar al horno de fuego, del fuego ardiente? Esa era la premisa. Con eso arrancamos el capítulo 3. Ahora él hace lo mismo para los que no crean, o para los que no, o los que blasfemen, o los que digan algo malo del Dios de estos tres muchachos. Hace lo mismo y eso es equivocado. Dios no quiere forzar a nadie a que tú creas en Él. Él te enseña todo, te muestra todo, pero yo no he visto que Dios force a ninguno para que crean en Él o para que no lo blasfemen. Pero Nabucodonosor sigue confiado en su fuerza, confiado en el poder que reviste su persona. ¿Y qué dice? Los que blasfemen contra el Dios de ellos serán descuartizados, ya eso lo habíamos leído, y sus casas convertidas en muladares, porque ese era la forma en la que se manejaban los castigos a nivel normal entre los asirios, entre los caldeos. Usted no cree, usted me hizo un disparate, entonces yo le pongo los bambús. Ya ustedes saben de que le ponían los bambús. Lo amarraban, después que le ponían los bambú, le daban un par de fuetazos a unos caballos y los caballos arrancaban por ahí. Y sobre todo, que no era usted solo, a usted lo iban a descuartizar, pero su casa, lo que quiere decir con su casa, era toda su familia, sus hijos, su mujer, todo. Iban a ser convertidos en muladares, iban a ser destrozados completamente, borrados de la faz de la tierra. No he visto y no creo sinceramente que Dios quiera que a alguien se le imponga una religión o un amor o una obediencia ciega. A nadie se le debe imponer una obediencia ciega. Y Nabucodonosor por ello estaba diametralmente equivocado. Así como empezó este capítulo, así termina este capítulo. Nabucodonosor confiando en que cuando él diga no hagan esto, la gente no lo va a hacer. Nuestro Dios trabaja solamente en el terreno del amor. Usted va a conocer a Dios por su palabra. Si se involucra en la palabra, usted va a terminar amándolo. O sea que el único requisito real y efectivo para usted es involucrarse con su palabra. El único requisito es que su palabra esté en su vida. Después de ahí nace todo. No hay forma de imponerle por fuerza. Usted le pueden decir, usted tiene que leerme 5 capítulos de la Biblia todos los días. Y usted no va a llegar a ningún sitio con eso. Ahora, si nace de usted el leer un solo capítulo, las cosas pueden cambiar y pueden cambiar diametralmente también. Versículo 30 y último. Entonces el rey engrandeció. ¿Se podía engrandecer a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Había alguna posibilidad de que ellos fueran más grandes que lo que ya ellos eran? Yo personalmente lo dudo. Porque ya ellos eran los gobernadores de esa provincia, de la mejor provincia, de la más cercana a él. Sin embargo, dice que engrandeció. A lo mejor le hizo una casa más grande. A lo mejor le regaló alguna joya. Muy probablemente, y tratándose de él, le hizo una estatua a cada uno. Porque eso era lo de él. Recuérdense que Babilonia y Egipto se parecían en eso, en que desde que uno descollaba, santa estatua para ti. Pero se podía realmente engrandecer más a Sadrach, Mesach y Abednego que lo que ya él había hecho. Personalmente lo dudo. ¿Usted quería decirme algo, mi hermano?
Sí. Sí, es lo que le digo. A lo mejor le hizo una casa más grande. A lo mejor le hizo... Dígame, mi hermana. Ya eso era suficiente con lo que había pasado en el horno de fuego. Recuérdate que ahí estaban todos los que tenían que saber. ¿Tú recuerdas que cuando él los llamó fuera, lo que se le acercaron? Versículo 23. Se le acercaron los gobernadores, y ya con él decirle, cuidado al que diga algo del Dios de estos muchachos. Puede haber un homenaje más grande que ese. Dígame, mi hermano. Al final, sí. Todo. Pero nada más pensar en la extensión del imperio de Nabucodonosor. Eso es una cuestión de Dios. Uh-huh. Uh-huh. El sueño. Sí, inducido por lo que Daniel había interpretado del sueño. Claro. Lo que sí tenemos que ver, mi hermano, es cómo la mano de Dios hace que las cosas se den en cada momento. Lección. Lección para nosotros. Uh-huh. Sí, sí, claro. Claro que sí, sí. Interesante, como dice mi hermano, es como vemos, cómo Dios prepara todo. ¿Sí? Ajá. Es a nosotros, la elección es para nosotros. Él usa a Nabucodonosor. Ajá. Ajá. De ellos. Ajá. De Babilonia. Uh-huh. Como metáfora para nosotros mismos también. Uh-huh. Claro, eso se entendió bastante claro.
Ajá. La forma de ver a Dios, que ellos ven a Dios, esa es la forma de ver a Dios. Ajá. Su teología. Sí, sí. Su teología. Ajá. Ajá. Lo que más saben, sí. Claro. Ujú, no te inclinas a ellas, de ellas. Ujú. Pero no mis hijos, pero no mis hijos. La lección también es para nosotros. Ya. Ajá. Que seas parte de su vida desde el inicio. No, ustedes están equivocados. Mi hermano Paniagua, ¿usted quería poner algo más? Babilonia. Sí, sí, ya lo hemos recalcado eso. La figura de Nabucodonosor es una figura señera. Solamente de David se escribe más en la Biblia que de Nabucodonosor. Sí. Sí, pero yo lo que te quiero dar con esto es el tamaño de la figura de ese señor. Pero en materia de extensión no se compara. Así como el Señor prepara... Está perdido. Y sobre todo, lo que ha de ser, será. Lo que está previsto será. Mi hermano don José quería decir algo. Así es.
terminó. Al final es eso. Hay muchas lecciones para nosotros realmente en el capítulo completo. Yo me imagino, yo no voy a poder estar con ustedes la semana próxima. Estoy saliendo para Miami para estar con mamá, pero yo me imagino que vamos a hacer un resumen de este capítulo, porque cuántas lecciones hay ahí, realmente cuánto que aprender hay dentro de estas palabras que escribe. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo miramos esto en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo congeniamos? ¿Será que Daniel era la iglesia y ellos son el remanente? Y hay fe y va a persistir y van a pasar por una prueba de fuego, por un horno ardiente. Hay muchas cosas. Realmente este capítulo es prodigioso en cuanto a enseñanza, en cuanto a lo que quiere decirnos como iglesia, en cuanto a lo que habla de nuestra fe y del Dios en quien confiamos. Yo voy a hacer un resumen ahora rápidamente, si me alcanza el tiempo, pero solamente para que quede como óbice, para que a partir de ahí se haga un estudio un poquito más profundo, cada uno en sus hogares, y sobre todo un resumen mucho más interesante, mucho más abierto. Yo les decía que Nabucodonosor había logrado su objetivo, porque él lo que quería era que todos vieran al gran Dios. Y al final, lo que él quería que vieran al gran Dios, que pudieran traspasar esa información a sus pueblos, a las diferentes regiones, vieron el obrar del Dios Altísimo, del Dios de ellos, pero vieron el obrar de Dios al final. ¿Y quién fue que salió exaltado? ¿Fueron esos 3 muchachos? No. ¿Fue Nabucodonosor que salió exaltado? No. Al final salió exaltado el que tiene que ser exaltado. El capítulo, igual que el capítulo 2 y el capítulo 3, es un enfrentamiento entre Dios y las fuerzas satánicas. En ese enfrentamiento, en esa lucha, estamos nosotros en el medio. Solamente los que están del lado de Dios, nos dice la palabra, que pueden perseverar y que van a alcanzar. Pero la lección está ahí. Y en los 3 capítulos hemos visto cómo hay una lucha entre los que están a favor de Dios y los que están en contra de Dios. El escritor de Daniel quiere ser enfático en eso. Por eso nos presenta tantas formas de verlo, tantas experiencias diferentes. Porque él quiere que estemos claros que nuestra vida va a ser una lucha que tú tienes que tomar parte en alguno de los dos. Y sobre todo, este libro, este capítulo específicamente, no deja de ser profético. Es qué postura tendremos ante una u otra circunstancia. ¿Cuál es la posición que nosotros vamos a asumir? Y nos dice, en los 3, si mantienes la fe, el Señor va a ser exaltado. No necesariamente tú vas a salir bien. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No necesariamente esto quiere decir que tú vas a salir bien de esa lucha. ¿Estamos claros, verdad? Y si no, tu nombre va a ser glorificado. ¿Te tocará o no te tocará? Depende del plan de Dios. Ni siquiera depende de lo que sea bueno para ti o que tú entiendas que es bueno para ti en ese momento. Va a depender de eso. Pero tú tienes que tomar alguna acción en frente de esa lucha y vas a tener que ponerte de algún lado. Segundo, los hijos de Dios siempre reciben ayuda en medio de la tribulación.
Dios no abandona a sus hijos. No hay forma, porque al final Él está en control de todo. Él es quien hace que tus situaciones, cual que sea tu situación por la que estás atravesando, Él es que la llevó a ese punto. Algo quiere mostrar, pero primero que nada, algo quiere mostrarte. En Dios no hay casualidades. No hay forma. Dios no está relajando para ver si sale, ligando cositas para ver qué material sale. No. Ya Él sabe lo que va a salir. Nunca se sabe cómo Dios va a actuar. De hecho, yo les he dicho, y lo reitero, mi temor es cuando yo quiero que Dios me dé algo o que Dios haga algo por mí, que ya lo hizo con otro. Porque yo sé que Él no va a repetir un milagro. Dios no repite milagros. Él repite situaciones como para que nosotros sepamos que Él está ahí. Pero milagro no lo repite. Él tiene un milagro nuevo para una situación que ya se ha presentado siempre. Nosotros no sabemos cómo que va a resolver. Ellos no sabían. Los muchachos no sabían. ¿Sabían ellos que lo iba a librar del horno de fuego? ¿Sabían que lo iban a tirar dentro del horno de fuego? ¿Sabían que iban a prevalecer ante las llamas? Ellos no sabían. Pero Dios tiene una manera de resolver. Y no necesariamente la que yo creo que es, porque para ellos muy probablemente era que lo iban a dejar salir corriendo y se iban a poder liberar. Si hubiese sido yo, digo, no, Dios me va a sacar de la situación y me va a raptar, así como salió Cristo de en medio de los que lo iban a despeñar, que salió caminando y nadie lo vio. Si soy yo, digo, no te preocupes, que Él me va a absorber de esa situación y me va a jalar y me va a sacar de aquí. Y Él dejó que lo tiraran. Nunca se sabe cómo Dios va a actuar. Cualquier cosa que suplante a Dios es un ídolo. Cualquier cosa. Eso tiene que quedar bien claro para nosotros. Si es que tú no estás viniendo porque tú estás en la universidad o porque tienes que estudiar o porque los negocios o porque estás descuidando tal cosa, ese es el ídolo. Puedes comenzar a trabajar en eso. Finalmente, solamente la consagración sincera del cristiano es la que produce beneficios en el espíritu. No es relajo, no es el allante, no es la religiosidad, ya lo hemos visto. El capítulo entero se trata de eso. Es la consagración sincera. Y eso, lo bueno de eso, es que nadie me puede decir a mí si yo estoy siendo sincero o no. Nadie puede ver el grado de sinceridad que yo estoy usando con mi consagración. Eso es un problema tuyo. Dios te bendiga.